Saludos a todos y todas. A continuación vamos a resolver un problema sobre centroides por integración. El ejercicio dice: determine por integración directa el centroide del área mostrada en la figura. Si nos fijamos, la figura está limitada por dos ecuaciones, esta de aquí, la superior, y la inferior, que sería esta de aquí. Para resolver este problema vamos primero a calcular las constantes. Ahí tenemos nosotros dos constantes que primero las vamos a calcular. Sería esta de aquí y esta de aquí. Para calcularlas nosotros necesitamos tener condiciones iniciales. En este caso conocemos dos puntos por donde pasan las curvas. Por ejemplo, conocemos las coordenadas de este punto, que sería 0,0. Y también conocemos las coordenadas de este punto, que en este caso en X tendría A y en Y tendría B. Esos son dos puntos por donde pasan las curvas, por lo tanto nosotros podemos encontrar esas constantes. Vamos a tomar las coordenadas A, B y las vamos a sustituir en cada una de las ecuaciones para poder tener pues las ecuaciones ya con todo y constantes. Entonces, si tomamos A, B, una de las curvas dice que Y sub 1 es igual a K sub 1 por X al cuadrado. Entonces, en vez de Y vamos a poner lo que equivale Y, que en este caso es B. Eso va a ser igual a K sub 1 por, en vez de X vamos a colocar A, que esté elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que la constante 1, K sub 1, va a ser igual a B sobre A al cuadrado. Luego tendríamos nosotros que esa ecuación vendría dado por Y sub 1 igual. En vez de K vamos a colocar su valor, que sería B sobre A al cuadrado por X al cuadrado. Ya tendríamos la primera ecuación habiendo sustituido pues el valor de K. Ahora, para la otra curva tendríamos nosotros que Y sub 2 es igual a K sub 2 por X a la cuarta. Entonces, en vez de Y vamos a colocar nosotros B, y eso sería igual a K sub 2 por A la cuarta. Entonces tendríamos que K sub 2 va a ser igual a B sobre A la cuarta. Luego tendríamos nosotros que la ecuación 2 tendría que venir dado Y sub 2 sería igual. En vez de K sub 2 vamos a colocar el valor que hemos encontrado, que sería B sobre A la cuarta por X a la cuarta. Y ahí tenemos las dos ecuaciones, las dos funciones que delimitan la región ya con sus constantes. Luego vamos a aplicar nosotros las expresiones que necesitamos aplicar para calcular el centroide por integración. Y estas expresiones son para el X barra, sería X barra por el área, eso es igual a la integral de X barra del elemento por diferencial de área. Entonces, para encontrar el X barra vamos a tener que X barra es igual a la integral de X barra del elemento por diferencial de área dividido entre el área total, sería entre A. Esta sería la expresión que nosotros estaríamos utilizando para calcular el X barra de la región que nos están diciendo ahí. Para el Y barra por el área dice que es igual a la integral de Y barra del elemento que tomemos por diferencial de área. Entonces, Y barra va a ser igual a la integral de Y barra del elemento por diferencial de área entre el área total. Esta sería la expresión que estaríamos utilizando nosotros para encontrar el Y barra. Entonces nosotros tenemos que definir en cada caso el X del elemento y el Y del elemento,
y tenemos que tomar pues un diferencial de área representativa de la región y marcar cada uno de estos elementos. Vamos a marcar nosotros el X barra del elemento y el Y barra del elemento en la región. Aquí hemos dibujado un diferencial de área en la región donde esto sería un dx, este de aquí sería un dx, dx y la altura que sería la diferencia de las dos funciones. El x del elemento se marca al centro de ese diferencial de área, que sería ese puntito que está ahí. Entonces en este caso el x barra del elemento, sería aquí, x barra del elemento va a ser igual a x, es el mismo a donde hemos colocado nosotros el rectángulo, y el y barra del elemento, eso sería por la semisuma, es decir, vamos a decir nosotros que y barra del elemento va a ser igual a y1 más y2 dividido entre 2, eso lo vamos a retomar. Entonces aquí tenemos el x barra del elemento, que resulta ser el mismo x, y el y barra del elemento, que sería la semisuma de las dos funciones, sería y sub 1 más y sub 2 entre 2. Si nosotros queremos encontrar el diferencial de área, tendría que ser de x, que es la base del rectángulo, por la altura, que sería y1 menos y2. Eso sería nuestro diferencial de área, que lo vamos a necesitar. Entonces vamos a calcularlo. El diferencial de área vendría dada, diferencial de área va a ser igual, si nos fijamos ahí, sería y sub 1 menos y sub 2 por diferencial de x. Eso sería nuestro diferencial de área. Vamos a necesitar nosotros también el área total, que de aquí vamos a calcular eso. Entonces nuestro diferencial de área va a ser igual y sub 1 ya lo habíamos calculado nosotros, ahí está, b sobre a al cuadrado, lo vamos a sustituir, y y sub 2 también ahí lo tenemos. Entonces solamente vamos a hacer la sustitución, que sería b sobre a al cuadrado por x al cuadrado menos b sobre a la cuarta por x a la cuarta, y todo esto por diferencial de x. Aquí todavía nosotros podemos sacar factor común. Vamos a decir que diferencial de área es igual, podemos sacar factor común, b sobre a al cuadrado, y nos va a quedar aquí que esto es x al cuadrado menos x a la cuarta sobre a al cuadrado por diferencial de x. Aquí tenemos nosotros el diferencial de área que nos va a servir. Entonces vamos a marcarlo ahí para tenerlo, porque nos va a servir, porque en las expresiones aquí diferencial de área, a la par de la integral está el diferencial de área, entonces solo vamos a llegar a hacer la sustitución. Pero también vamos a necesitar nosotros el área. El área lo vamos a calcular. Nosotros sabemos que el área tendría que ser igual a la integral del diferencial de área. Entonces el área sería igual, el diferencial de área lo tenemos, lo acabamos de encontrar, sería igual a b sobre a al cuadrado, que es una constante, lo podemos sacar de la integral, sería b sobre a al cuadrado por la integral de x al cuadrado menos x a la cuarta sobre a al cuadrado por diferencial de x. Vamos a integrar en este caso desde 0 hasta a, porque estamos integrando con x, ¿verdad? Con x constante. Entonces sería de 0 a a. Entonces el área tendría que ser igual a b sobre a al cuadrado por la integral, pues son integrales directas ahí, sería x al cubo entre 3 menos x a la quinta sobre 5 a al cuadrado, todo esto evaluado desde 0 hasta a. Luego tendríamos nosotros ahí, sustituyendo los límites, vamos a decir que el área va a ser igual a b
sobre a al cuadrado factor d, límite superior. Límite superior tendría que ser a al cubo entre 3 menos a la quinta sobre 5 a al cuadrado. Eso sería el límite superior menos el límite inferior. Si evaluamos en 0, pues nos va a dar 0. Entonces vamos a decir nosotros que el área va a ser igual. Podemos sacar todavía factor común a al cuadrado. Me quedaría aquí a al cuadrado por b factor d. Esto sería siempre entre a al cuadrado. Estamos sacando factor común nada más al cuadrado. Entonces me quedaría aquí a sobre 3 menos a sobre 5. Sobre 5. Entonces el área va a ser igual a b. Se va a eliminar a al cuadrado. O sea, esto y esto se van a eliminar. Y nos va a quedar a nosotros que esto es b por la operación entre paréntesis, nos daría 2/15 de a. Entonces nos va a dar que el área es igual a 2/15 de AB. Esa sería el área que vamos a utilizar nosotros para tanto para calcular el X barra como el Y barra. Lo vamos a marcar porque lo vamos a tener ahí, lo vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a empezar encontrando el X barra. Entonces para X barra nosotros teníamos que la expresión a utilizar sería la integral de X barra del elemento por diferencial de área. Todo eso dividido entre el área que ya la tenemos ahí, la tenemos marcada. Entonces vamos a decir que vamos a ir encontrando elemento por elemento. Vamos a empezar encontrando la integral de X barra del elemento por diferencial del área. El área ya la tenemos, entonces vamos a encontrar X barra del elemento por diferencial del área. Esto sería igual a la integral de X barra del elemento. X barra del elemento, aquí lo tenemos. Decíamos que X barra del elemento es igual a X. Entonces, en vez de X barra del elemento, vamos a colocar nosotros X nada más. Al colocar X, pues nos va a quedar que esto sería X por diferencial de área. Pero diferencial de área, aquí lo tenemos. Solamente lo vamos a escribir. Está marcado ahí. Entonces el diferencial de área sería b sobre a al cuadrado factor d x al cuadrado menos x a la cuarta sobre a al cuadrado. Todo esto iría pues en dx. Ha quedado en función de x y x va a ir desde 0 hasta a. Esto sería igual entonces. Aquí nos haría falta todavía, bueno, podemos sacar factor común aquí, ¿verdad? Sería b sobre a al cuadrado, lo sacamos como constante, sería esta. El factor común que tenemos ahí lo sacamos como constante, que sería b sobre a al cuadrado por la integral que va de 0 a a de, ahora al hacer la multiplicación nos quedaría x al cubo menos x a la quinta sobre a al cuadrado, todo esto en dx. Entonces ahora estamos listos para integrar. Sería b sobre a al cuadrado por la integral de x al cubo, sería x a la cuarta sobre 4 menos x a la sexta sobre 6 a al cuadrado, y eso evaluado de 0 a a. Evaluamos, nos va a quedar que esto es igual a b sobre a al cuadrado factor de a a la cuarta. Al hacer la sustitución límite superior
menos límite inferior sobre 4 menos a la sexta sobre 6a al cuadrado. Este sería el límite superior menos el límite inferior. Al evaluar en el límite inferior nos va a dar 0. Tendríamos entonces aquí que esto sería, al sacar factor común, a la cuarta por b sería sobre a al cuadrado, que lo tenemos ahí, factor d. Lo que nos va a quedar aquí nada más sería un cuarto. A la sexta entre a al cuadrado nos va a quedar a la cuarta, entonces nos va a quedar únicamente un sexto. Sería igual entonces, al hacer la operación a al cuadrado, se va a eliminar, se eliminaría este a al cuadrado y nos va a quedar un cuadrado ahí nada más. Entonces nos quedaría a al cuadrado por b, la operación de los paréntesis sería un doceavo. Luego tendríamos nosotros que la integral de x barra del elemento por diferencial de área va a ser igual a un doceavo de a al cuadrado por b. Ahí tendríamos nosotros el x barra del elemento. Ya tenemos esa parte pues de la expresión que vamos a utilizar. Entonces ahora nosotros ya podemos calcular el x barra. El x barra, pues aquí está la fórmula que nosotros vamos a aplicar. Ya tenemos el numerador y también el denominador. Entonces solamente vamos a hacer la sustitución. Vamos a decir que x barra es igual a un doceavo de a al cuadrado b, que es x barra del elemento por diferencial de área, entre el área, que sería el área total, que ya la tenemos, que es 2 quinceavos de AB. Aquí pues vamos a hacer las simplificaciones respectivas. Este B se va a cancelar con este. Vamos a cancelar esta A con una de estas, va a quedar una aquí. Hacemos la operación y nos va a quedar que x barra es igual a 5 octavos de A. Y esto pues sería la coordenada en X del centroide de esa región, limitada por las gráficas que teníamos ahí nosotros. Entonces ahí hemos encontrado nuestro X barra. Luego vamos a encontrar nosotros el Y barra. Y para el Y barra, para encontrar el Y barra, dice que eso es igual a la integral de Y barra del elemento por diferencial de área dividido entre el área total. Esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer las sustituciones. Primero vamos a encontrar en este caso el Y barra del elemento. Y el Y barra del elemento, vamos a verlo aquí. Teníamos nosotros que el Y barra del elemento, aquí está, el Y1 más Y2 entre 2. Ese sería Y barra del elemento, y eso lo vamos a multiplicar nosotros por diferencial de área. Entonces vamos a calcular esos elementos para poder aplicar la expresión. Entonces les decía que vamos a empezar encontrando nosotros el Y barra del elemento. Y barra del elemento en este caso tendría que ser, ahí lo vimos nosotros, o sea, lo vamos a volver a poner aquí. Y barra del elemento tendría que ser igual a Y1 más Y2 dividido entre 2, o es equivalente a un medio de eso. Entonces tendríamos nosotros que Y barra del elemento va a ser igual a un medio de Y1. Y1 pues lo calculamos al principio, nos había dado que era B sobre A al cuadrado, X al cuadrado, más, dice, Y2, que nos había dado B por X a la cuarta dividido entre A a la cuarta. Eso sería las expresiones que nosotros encontramos. Entonces ya tendríamos Y barra del elemento, que podemos
todavía simplificar. Podríamos sacar en el numerador factor común b, sería b sobre 2 en el denominador. Podemos sacar el factor común a al cuadrado, entonces nos quedaría x al cuadrado más x cuarta dividido entre a al cuadrado. Al final, pues nuestro y barra del elemento lo vamos a escribir aquí nuevamente, sería b dividido entre 2a al cuadrado factor de x al cuadrado más x cuarta entre a al cuadrado. Eso sería y barra del elemento, pero necesitamos multiplicarlo por diferencial de área, dice ahí. Entonces vamos a hacer esa operación, vamos a decir y barra del elemento por diferencial de área. Lo vamos a hacer por separados para después solamente integrar. Eso sería igual a y barra del elemento, que es el que acabamos de calcular ahí, que es igual a b sobre 2a al cuadrado factor de x al cuadrado más x a la cuarta sobre a al cuadrado. Eso sería y barra del elemento por el diferencial de área, dice. Pero el diferencial de área tendría que ser, ya lo tenemos calculado, el diferencial de área es b sobre a al cuadrado factor de x al cuadrado menos x a la cuarta dividido entre a al cuadrado. Todo eso dice por diferencial de x. Eso sería y barra por diferencial de área. Vamos a hacer las simplificaciones respectivas y vamos a decir que y barra del elemento por diferencial de área va a ser igual. Si multiplicamos nosotros, hacemos el producto ahí, b por b nos va a dar b al cuadrado sobre, en el denominador igual tendría que ser 2a a la cuarta. Sería 2 a la cuarta factor de, lo que nos va a quedar aquí, sería x a la cuarta. Bueno, tenemos ahí nosotros factor común, podemos sacarlo ahí, entonces nos va a quedar una diferencia de cuadrados ahí. Nosotros podemos ver la diferencia de cuadrados en ese caso, y en una diferencia de cuadrados, pues ese x cuadrado más x cuarta sobre 2 menos x cuadrado sobre al cuadrado, como nos va a quedar como factor común, nosotros lo podemos escribir como una diferencia de cuadrado. De esa manera lo podemos escribir nosotros. Entonces teníamos esta expresión b al cuadrado sobre al cuadrado de x cuadrado menos x a la cuarta. Entonces les decía, al hacer la simplificación ahí, vemos ahí una diferencia de cuadrados, que lo vamos a escribir de una sola vez. Ustedes lo deducen si no lo ven ahí. Sería b al cuadrado sobre, me quedaría x a la cuarta, sería el primer término elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado, que sería x a la octava dividido entre a la cuarta. Todo esto en dx. Luego vamos a aplicar nosotros ya la integral. Ya tenemos la expresión que vamos a utilizar. Y barra del elemento por diferencial de área va a ser igual. Lo que es constante lo podemos sacar de la integral. Sería b al cuadrado sobre 2a a la cuarta por la integral, que en este caso tenemos de x, sería de 0 a de x a la cuarta menos x a la octava, sobre a la cuarta, todo esto en dx. Eso sería igual a b al cuadrado sobre 2a a la cuarta por, vamos a integrar aquí, sería x a la quinta entre 5 menos x a la novena sobre 9 a la cuarta. Todo esto evaluado de 0 hasta a. Esto sería equivalente a tener b al cuadrado sobre 2
a la cuarta factor d. Vamos a sustituir el límite superior menos límite inferior, que sería a la quinta sobre 5 menos a la novena sobre 9 a la cuarta. Todo esto sería el límite superior menos el límite inferior. Al evaluar el límite inferior sería 0. Esto sería igual entonces a tener b al cuadrado sobre 2a a la cuarta factor d, sería a la quinta sobre 5 menos, al hacer la simplificación de a aquí, tendríamos a la quinta a la novena entre a la cuarta, sería a la quinta entre 9. Entonces nos va a dar a nosotros que la integral de y barra del elemento por diferencial de área, eso sería igual a b al cuadrado sobre 2a a la cuarta factor d. Al hacer la operación ahí tendríamos 4 sobre 45 a la quinta. Luego podemos simplificar ahí lo que se puede simplificar. Por ejemplo, este 2a a la cuarta va a cancelar 4 de estas y va a quedar una de esas. Luego nos va a quedar que la integral de y barra del elemento por diferencial de área, eso es igual, al hacer las operaciones sería 2 sobre 45. Aquí estamos cancelando, ¿verdad? Estaríamos cancelando nosotros este 2 con un 2, nos quedaría 2 ahí, por eso nos queda 2 sobre 45 de a b al cuadrado. Entonces tenemos nosotros el y barra del elemento por diferencial de área. Luego podemos ya calcular el y barra. El y barra, nosotros teníamos aquí la expresión y barra, dice que es y barra del elemento por el área total. El área total ya la tenía. Entonces vamos a colocar 2 sobre 45 ab al cuadrado. Todo eso dividido entre el área total, que es 2 sobre 15 AB. Hacemos las simplificaciones respectivas y tendríamos nosotros que este A se va a cancelar con este A, este B se va a cancelar y va a quedar 1 aquí. Y al hacer las operaciones nos van a quedar que y barra es igual a 1/3 de B. Esa sería la coordenada del centroide en Y. Sería Y barra. Si nosotros, el centroide de todas las figuras, las coordenadas del centroide serían el X barra, que ya lo teníamos nosotros aquí, y el Y barra. Entonces vamos a decir nosotros que el centroide va a tener coordenadas en X barra, era 5 octavos de A, 1/3 de B. Esas serían las coordenadas del centroide de la figura que nos habían proporcionado. Una figura que no se puede calcular por áreas compuestas, sino que obligadamente se tiene que utilizar integración. Estas pues serían las coordenadas y ahí tendríamos nosotros resuelto el problema.